Ya. Bien, vamos a hablar sobre obstrucción intestinal, que quedó pendiente la semana pasada y vamos a tocar un tema más que es colestitis aguda. El viernes haremos virtual pancreatitis, ¿les parece? Para que no sea tan pesado también ni para ustedes ni para mí. Dos, sí. Y el día viernes hacemos la tercera en la tarde. Y de 3 a 4, virtual. ¿Ya? Y ya ahí acaba el capítulo y ahí viene el examen. Se ponen de acuerdo con su delegada para ver cuándo hacen los exámenes, ¿no? Y es el martes próximo, empezamos igual, ¿ya? El mismo horario de 2 a 4 los martes y el viernes una hora. Ya, voy a tener la ventaja de que como es virtual, probablemente en los capítulos de estómago, hígado, colon, ¿no? Vamos a invitar a algunos expertos, ¿ya? Para que sea más nutrida su curso. Bueno, ¿qué es la obstrucción? Pues la detección completa y persistente del tránsito del contenido intestinal, ¿no? Sin embargo, pues puede ser, las obstrucciones intestinales pueden ser completas o incompletas. Su nombre lo dice. Completas es cuando no hay pasaje en absoluto del contenido intestinal. Incompletas cuando hay pasaje parcial. También se le llaman por eso también obstrucciones parciales o totales, ¿no? Hay que diferenciarle del ilio. El ilio puede ser un ilio paralítico, que está dado básicamente por disturbios hidroelectrolíticos, por enfermedades médicas como degeneración del plexo mientérico, enfermedades neurológicas, medicación, etc., ¿no? Estamos hablando de obstrucción intestinal que va a tener causas mecánicas. Es una de las urgencias más frecuentes. De hecho, el primero es el apéndice, como dijimos. La segunda causa puede ser patología biliar o, si no, obstrucción intestinal. Va a depender mucho de dónde sea. Si es un hospital, por ejemplo, el hospital de Huaycán probablemente va a tener más apéndices y algunas vesículas y poca obstrucción. Pero si es el hospital el Hipólito Unanue, sí va a tener más obstrucción intestinal, ¿no? Y eso va a depender un poquito de dónde se localiza y qué pacientes atienden. El tratamiento debe ser precoz, como toda emergencia quirúrgica, y lo que ustedes tienen que revisar es lo que se llama el consenso de Boloña, ¿no? En Italia, en Boloña, se hizo un consenso para ponerse de acuerdo cómo tratar las causas más frecuentes de obstrucción intestinal, que en este caso son básicamente las obstrucciones por vías dialéticas. Son hasta el 60-70% y la segunda causa son las hernias complicadas dentro de lo que es obstrucción intestinal benigna. También podemos llamar obstrucción intestinal benigna y maligna, ¿no? Obstrucción de intestino delgado y obstrucción de intestino grueso. Las causas más frecuentes de intestino grueso son los tumores. A diferencia del intestino delgado, que son las vías de adherencia, en el intestino grueso son los tumores. Y eso se explica por lo siguiente. Al obstruir la luz de un intestino delgado, obviamente es más fácil en el sentido de que hay poca luz y con edema y giros por las adherencias se puede obstruir. En cambio, el colon no. El colon no solamente es difícil obstruir el lumen, sino puede dilatarse y soportar mucho volumen, ¿no? Mucho volumen y presión. El bólico del intestino y la enfermedad inflamatoria intestinal son causas bastante infrecuentes en nuestro medio, ¿no? Sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal no se obstruyen por la misma enfermedad, sino por los procesos cicatrizales, así como la tuberculosis, se dan en las úlceras, ¿no? Que se producen en la mucosa. Al cicatrizarse esas úlceras van a causar retracciones y esas retracciones o cicatrices internas, ¿no? Van a causar lo que se llaman las estricturas. Y las estricturas no son otra cosa que bridas dentro del lumen intestinal y eso causa obstrucción. Entonces puede ser pues las posoperatorias, ¿no? Las hernias estranguladas y en los ancianos pues el cáncer de colon
y también el fecaloma. Hay algunas obstrucciones, por ejemplo, que no son del lumen intestinal, pero muchas veces las encontramos en la emergencia. Por ejemplo, un paciente que tiene una hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Y ha crecido tanto que esto obstruye pues la zona perineal, ¿no? Y indirectamente hace una obstrucción extraluminal por compresión de la zona del recto. Y si ustedes no se percatan, incluso llegan a operar al paciente y lo único que tiene es una obstrucción por más urinaria, y debido a la próstata la vejiga se crece, se llena de volumen y ocluye pues la zona pélvica, ¿ya? Aquí en resumen, en este esquema, me pareció interesante, están todas las causas de obstrucción intestinal en el porcentaje también que se presentan. 60% vías de adherencias, hernias, ¿no? Más o menos en el 25%, que pueden ser hernias internas o hernias de la pared abdominal, ¿no? Pueden ser pared abdominal anterior, las más frecuentes son inguinales, umbilicales, también hay la despliegue, o las hernias laterales. Y también las internas, que se producen generalmente congénitas o postquirúrgicas, ¿no? Como la hernia de Petersen. La hernia de Petersen es una hernia que nosotros la producimos al momento de hacer una cirugía bariátrica y llevamos los intestinos en forma de Y, ¿no? Pero al no cerrar la brecha básicamente le llamamos al orificio producido entre dos intestinos, ¿no? Al hacer esa conexión, los intestinos pueden meterse a través de esa brecha, ¿no? Y causar pues una obstrucción intestinal que puede llevar a isquemia o necrosis, ¿no? Lo otro que les mencionaba son las carcinomatosis, ¿no? O el cáncer, que es muy frecuente, como 9% solamente de obstrucción. Las estricturas, que ahí está en 6.3%, ¿no? En cuanto al porcentaje, debido básicamente a enfermedades inflamatorias o también postquirúrgicas. Cuando hacemos una anastomosis lateral, pero un término terminal, y esta nos queda muy estrecha, le ponemos puntos pues muy profundos, ¿no? Y va haciendo que eso se estreche, entonces podemos causar una estructura cicatrizal, ¿no? Una serie de otras formas, ¿no? Y otras obstrucciones que vamos a verlas en algunos casos, ¿no? Son, por ejemplo, las obstrucciones por bezoars, ¿no? Que es el fitobezoars, cuando comen vegetales, o el tricobezoar, que está relacionado con enfermedades psiquiátricas. La malrotación no es tan frecuente, la presencia de bandas de Lanz y los ilios biliares. El ilio biliar tiene ciertas características que ya lo vimos la vez pasada en cuanto a su presentación, ¿no? En una imagen tomográfica van a encontrar aerobilia. ¿Por qué? O sea, aire dentro de del árbol biliar, porque se establece a través de una fístula, ¿no? De la vesícula con el duodeno. Esa conexión hace que el aire del duodeno, del intestino, pase a la vesícula y finalmente también pase a la vía biliar. Entonces el paciente va a tener en una imagen aerobilia, que no es lo frecuente. 1. 2. Va a tener un cuadro de obstrucción intestinal, nivel fibroaéreo, edema de asa, asas en fila de monedas. Y 3. Va a tener la presencia de una concreción o un cálculo de gran tamaño en la zona del cuadrante inferior derecho, generalmente en el ilio distal, ¿no? Entonces esa es la triada que nos dice que el paciente va a tener un ilio biliar. Ahora, los ilios biliares, como ustedes entenderán, ¿no? Si es un cálculo que ha ido creciendo y migrando, se da en pacientes jóvenes o ancianos. ¿Qué opinas? ¿Jóvenes? No. Claro, si no es una es otra. No, lo que pasa es que necesita bastante tiempo para que para que el cálculo vaya creciendo, 1, y 2, para que la enfermedad inflamatoria, ¿no? Sea crónica, se cronifique y se forme una fístula entre la vesícula y el intestino, ¿no? O sea, tiene que pasar bastante tiempo. O sea, no se va a dar pues en 28 años, así, pero un paciente de 75, 85 años sí. ¿Ya? Entonces esas características tienen una obstrucción en un anciano que no ha sido operado, que no tiene hernias y puede presentarse pues con patología biliar, ¿no?
Como les decía, la clasificación puede ser agudas, crónicas, intermitentes, de intestino delgado, intestino grueso, completas o incompletas, ¿no? Y hay que descartar y siempre alejar la posibilidad de que sean funcionales. Las obstrucciones, sobre todo de intestino delgado funcionales, no tienen, hay un descubridor que fue un inglés, Ogilvy, ¿no? Entonces hay un síndrome de Ogilvy, que básicamente es una degeneración neuronal de los plexos mientéricos. ¿Saben que los plexos son de Auerbach y de qué? Exactamente. Entonces esa degeneración, sea por enfermedades virales, por el transcurrir de la edad o por enfermedades neurológicas, hace que no funcione. Entonces el intestino se dilata y va secuestrando un gran volumen y finalmente se comporta como una obstrucción intestinal. Pero ¿se dilatará solo el intestino grueso o también el delgado? ¿Qué dicen ustedes? Los dos. Los dos, exactamente. Y esa es la diferencia que encontramos. Encontramos una obstrucción, pero sin un nivel o stop, ¿no? Lo ideal, lo que vamos a, para diagnosticar la obstrucción, generalmente vamos a encontrar una asa dilatada o asas muy dilatadas y otra parte, las asas colapsadas, ¿cierto? Eso nos da el nivel. En este caso, en el caso de ilios funcionales con la enfermedad de Ogilvy, todo se dilata y no encontramos un nivel de obstrucción. No hay esa diferencia entre los diámetros de los intestinos. La obstrucción es por no haber motilidad. Exactamente, por dismotilidad. También se le cataloga como una causa de dismotilidad, por ejemplo, enfermedades neurológicas, enfermedades virales, enfermedades infecciosas, hasta parasitarias, ¿no? Y eso hay que descartar. ¿Cómo tratamos la dismotilidad? ¿Con qué análogos? No, GLP es básicamente hormonas tróficas, otras. ¿Qué da la motilidad intestinal? ¿Qué sistema nervioso? Autónomo, es simpático y parasimpático. Okay. Y dentro de ellos, ¿cuál es la sustancia que es la primera y segunda neurona en el parasimpático? ¿Podemos darle nosotros acetilcolina al paciente? Succinilcolina es un análogo, pero termina bloqueando, es una anestesia. Otra sustancia que utilizan para dilatar las pupilas. Atropina. Pero atropina no le va a dar. Atropina es un bloqueante colinérgico. Tan mal tan mal en geografía. Pilocarpina. Neoestigmina. Entonces, si tienen un paciente con alta sospecha de síndrome de dismotilidad y el paciente no tiene enfermedad cardíaca, ¿no?, pueden darle neoestigmina, porque si tiene enfermedad cardíaca, ¿qué le puede producir? Bradicardia severa y paro cardíaco, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que tener esa precaución. En los ancianos que no tienen enfermedad cardíaca diagnosticada, pueden empezar con neoestigmina para ver cómo hay estímulo de la motilidad y de repente por ahí está la solución. Y lo más importante es que no lo operan. ¿Por qué? Si ustedes operan un síndrome de dismotilidad, van a corregir inicialmente el problema, pero después, ¿qué va a pasar? Vuelve y lo vuelven a operar y ya va a tener qué cosa ahora, ya no solamente dismotilidad, sino vías de adherencia, y lo vuelven a operar, vías de adherencia, y es un calvario para el pobre paciente, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan diferenciar un síndrome de dismotilidad o una pseudoobstrucción intestinal y una obstrucción mecánica. Dime. ¿El síndrome de dismotilidad es lo mismo que el síndrome de Ogilvy? No, el síndrome de Ogilvy es una forma de dismotilidad. Existen muchas formas de los síndromes de dismotilidad. Hay todo un capítulo en lo que es falla intestinal. La falla intestinal puede darse por un problema de disfunción intestinal en la absorción y secreción, que es lo más frecuente. Pero también puede darse por una falla en la función de peristaltismo. También
también es una falla intestinal, porque el intestino está fallando en una de sus funciones. ¿Está bien? Bien, entonces, lo más frecuente es si tiene cirugía abdominal, no, síndrome gerencial. Si no la tiene, hay que pensar en hernias. También en cambio del hábito intestinal, por ejemplo, si tiene estreñimiento, ¿no? O diarreas, y ya va acompañado con baja de peso, anemia, entonces ustedes tienen que pensar en un paciente anciano, baja de peso, anemia, cuadros obstructivos, pensar en que pueda tener una neoplasia. Cólicos biliares como antecedente, ya saben, pensar en ilio biliar. Un encamamiento o una postración prolongada puede ser un fecaloma, ¿no? Porque no hace deposiciones regularmente y ese cambio del hábito defecatorio hace que se vaya acumulando las heces, ¿no? Se vaya deshidratando y se forma finalmente un fecaloma, ¿no? Y la cardiopatía previa puede dar isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica es una forma de ilio prácticamente, no hay una obstrucción mecánica, pero esa falta de circulación sanguínea puede hacer que el intestino se paralice y eso lleva pues a una obstrucción. Vamos a hablar de 3 fases, ¿no? Fisiopatológicas, pero antes de eso quiero enfatizar en lo siguiente respecto al examen clínico que se me va a pasar de repente. Cuando ustedes tienen un paciente que viene con un cuadro de obstrucción intestinal, ¿cuáles son las características de una obstrucción intestinal? A ver, una. Distensión. Otra. Distensión abdominal que se puede medir con el diámetro abdominal o ven ustedes que el paciente le va a referir que está bastante distendido. Otra. Dolor abdominal intermitente que viene y va, ¿no? Que pasa en un momento. Otra. Estreñimiento, ¿no? 2, 3 días, 4 días, 5 días sin hacer deposiciones. Otro signo. Vómitos, ¿no? Los vómitos que pueden cambiar de característica. Al inicio pueden ser acuosos o de contenido gástrico, pero después pueden ser intestinales y finalmente pueden terminar siendo fecaloideos, ¿no? Un contenido bastante fétidos y también de bastante consistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque según la obstrucción se van a determinar y se van a manifestar. Ahora, los vómitos pueden modificar en sus características, ¿no? Y también el tipo si puede tener vómitos o no y las características del mismo, cuando tienen una válvula ileocecal competente o no competente. Les explico. Si ustedes tienen una obstrucción por un cáncer de colon, de recto, de acuerdo, es un cáncer ha crecido, es un paciente anciano, 85 años, baja de peso y se encuentra una tumoración en el recto. Entonces, esto hace que todo el contenido intestinal, todo, ¿no? Gastrointestinal, no pase. Por lo tanto, va a ir con un flujo retrógrado, ¿sí? Y esto va de retrógradamente colon descendente, va el transverso, va el ascendente, al ciego y debe pasar, ¿no es cierto?, al intestino. Pero si la válvula ileocecal es competente, ¿qué va a pasar? No va a pasar, ¿no? Se va a detener ahí, va a funcionar como válvula ileocecal. Por lo tanto, el contenido va a empezar a incrementarse en volumen y vamos a encontrar un colon muy dilatado y el paciente va a presentar vómitos o no. No, pues, no va a presentar, ¿no? Y si los presenta van a ser por irritación parasimpática vagal probablemente y van a ser acuosos. Pero ¿qué pasa si la válvula ileocecal es incompetente? Todo se va hacia atrás y los vómitos van a progresar de acuosos a intestinales y finalmente fecaloideos. ¿Se entendió? No va a haber dilatación, no. Y no va a haber dilatación porque todo se va saliendo hacia arriba. Entonces, más dolor que la válvula sea competente o no. Claro, mucho más dolor. ¿Y el riesgo de qué? De extender más. ¿Y qué va a pasar cuando se extiende más? Se va a reventar. Así es, isquemia, peritoneal, perforación. Sí, dime. La falla de la válvula ileocecal sería más frecuente. No necesariamente, pero generalmente las válvulas competentes sí son más en jóvenes o adultos maduros y en los ancianos sí ya se vuelven incompetentes, ¿no? Pero eso es un albur, a veces puede funcionar, porque la válvula ileocecal sí pues es como una válvula, ¿no?
de manera mecánica. Cuando incrementa la presión del ciego, esta se cierra, ¿no? Pero cuando no incrementa la presión del ciego y de repente ha sido un cáncer que se ha dado de manera progresiva, como es lo habitual, entonces esto no va a haber un incremento de presión agudo, y esto puede hacer que sí pase la válvula, o sea, no haga que funcione la válvula cecal. Y, o sea, en la cirugía, cuando el paciente tiene obstrucción, sí o sí hay que, en el caso de que la válvula no sea competente, hay que hacer algo en la válvula ileocecal para Nada, dejar la válvula tranquila, no hay problema. Hay que tratar la consecuencia de la obstrucción, ¿no? Hay que resolver la obstrucción. Son varias etapas, ¿no? Primero estabilizar al paciente con hidratación, eso lo vamos a ver ahorita, y después ya la cirugía, que debe estar llevada a dos mecanismos. Uno es el control de la infección, ¿no? Y el otro es a resolver el problema de la obstrucción, ¿no? Se puede hacer con una cirugía derivativa o con una anastomosis o un bypass. ¿Se puede hacer un enema? El enema evacuante, baja presión, el estímulo con hidratación, algunos prokinéticos que pueden ser desde cisaprida hasta metoclopramida y todo eso, eso es el tratamiento médico. ¿Están ustedes en clase D? Cirugía. Listo, perfecto, estamos aquí. Eso, cuando ya se ha pasado todo eso, se ha vulnerado todo el manejo médico, entonces nos toca a nosotros, ¿no? Y por más manejo médico que le des a una obstrucción completa por vías de adherencia, ¿qué va a pasar? No se va a solucionar, ¿no? Entonces, pero es un grupo pequeño. Pero vamos, todavía nos faltan varios síntomas, ¿no? Nos han dicho distensión, vómitos, dolor intermitente, tipo cólico. ¿Qué más tenemos? Ya dijeron vómitos. Otro. Pero eres aumentado. Al inicio, ¿cómo? Sería al inicio. A ver, en la primera etapa los ruidos ciudadanos se incrementan, ¿no? Incluso el paciente puede presentar diarreas. ¿Por qué? Porque si hay una obstrucción de intestino delgado, entonces el organismo hace que el peristaltismo pues se incrementa ruidos ciudadanos, y ese incremento del peristaltismo pues puede ser que no sea selectivo y pase al... no sé. Es que están solicitando eso. Ah, ya, ya. Pensé que iba a cantar. ¿Escuchan? ¿No? Acá sí. ¿Atrás escuchan? Que venga de Claro, si no escuchan, vénganse para él. No, sí escuchan, ¿cierto? Ahí escuchan, sí. Ya, listo. Entonces, al inicio el peristaltismo se incrementa y por eso los ruidos pueden estar incrementados. Y si ese incremento del peristaltismo va acompañado de un secuestro hidroaéreo, o sea, hay agua y hay aire, entonces pueden dar incluso un timbre metálico, así como si se cayera una moneda, así. ¿Por qué? Porque hay aire y agua, entonces pasa un poquito y ¡plum!, cae, ¿no? Entonces da ese sonido de timbre metálico. Pero después la frecuencia de los ruidos ciudadanos se va distanciando, ¿por qué? Porque el peristaltismo se agota y finalmente el paciente termina pues con ya ausencia de los mismos, ¿no? Otros síntomas o signos: timpanismo, porque hay dilatación, entonces puede haber timpanismo, y las zonas, por ejemplo, el espacio de Traube o el espacio que usualmente hay matidez a nivel hepático, se pierde, ¿no? Porque se ha dilatado el intestino grueso o delgado y eso da sonoridad en vez de matidez. ¿Qué otro signo? ¿Podría haber defensa, doctor? Sí, podría haber defensa, pero eso ya vamos a otro síndrome, ¿no? Seguimos con la obstrucción. ¿Qué más puede darle la obstrucción? Los signos propios de la obstrucción que hemos visto, ¿no? Básicamente, el meteorismo puede ser cuando está incrementado el peristaltismo al inicio, pero después ya no. ¿Qué otros signos pueden dar? Fiebre. Blando. No, blando, no. Doctor, Se sí, pone es que hay tenso. perforación, fiebre. Listo, entonces vamos ya que lo has tocado el tema, vamos a la siguiente posibilidad.
el intestino, ¿no? va progresando en cuanto a su obstrucción y esa éstasis, ¿no?, del contenido intestinal hace que haya un fenómeno de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque no circula. Entonces empieza a incrementarse la cantidad de bacterias. Estas bacterias, además de un mecanismo de falta de circulación sanguínea por la dilatación, hacen que puedan invadir la mucosa, que normalmente es impermeable o permeable selectiva para las bacterias. Y en ese momento, cuando las bacterias empiezan a invadir la mucosa, se llama un fenómeno de... Exactamente. El fenómeno de translocación bacteriana hace pues que la microbiota normal de nuestro organismo, luego de un sobrecrecimiento bacteriano, invada el torrente sanguíneo o haga una invasión sistémica. Y el paciente va a tener signos de infección, fiebre, leucocitosis, taquicardia, taquipnea, ¿no?, hipotensión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso ya es una manifestación tardía. Pero antes de la manifestación o los indicios sépticos, ¿no?, también puede tener otras manifestaciones. ¿Qué es lo más frecuente? Si el paciente está vomitando y no hace deposiciones. Así o así. Exactamente, deshidratación o disturbios hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque ese líquido que ha quedado en los intestinos ha quedado secuestrado y forma un tercer espacio. Por lo tanto, hay una deshidratación intravascular y el paciente va a lucir deshidratado, sed incrementada, ojos hundidos, piel seca. El paciente va a tener la piel seca, el signo de pliegue positivo, ¿no?, todos los signos de deshidratación. Va a estar con la sed incrementada, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, la obstrucción intestinal da signos propios de la obstrucción mecánica del intestino y dan síndromes como un síndrome de deshidratación y un síndrome de infeccioso cuando esto va progresando. Esto se hace mucho peor y puede pasar un síndrome perforativo cuando la obstrucción ya compromete los vasos sanguíneos. Y ese compromiso de vasos sanguíneos hace que la obstrucción lleve a isquemia. Y de hecho es una urgencia ya no es una urgencia, sino ya es una emergencia cuando el paciente está obstruido y presenta signos de isquemia intestinal, ¿no? El paciente lo están viendo ustedes y de pronto pues hace leucocitosis, hace fiebre, el lactato se eleva, tiene acidosis metabólica, entonces este paciente se está complicando y probablemente tenemos signos clínicos o laboratoriales de complicación de una isquemia y también podemos tener signos en la tomografía de complicación, como ¿qué? Como infiltrado de aire en la pared, ¿no? Eso es isquemia. Entonces, ese paciente tiene que operarse lo más pronto. ¿Listo? Entonces vamos a repasar rápidamente las fases de la obstrucción intestinal y vamos a identificar algunas de las cosas que les he mencionado. La fase lesional o inicial, cuyo tratamiento va a ser básicamente la hidratación, la reaccional o de estado y la fase terminal, donde ya no hay solución y hay compromiso vascular. Primero, en la fase inicial hay distensión abdominal, empieza la proliferación bacteriana y hay alteración de la motilidad, como vimos, ¿no?, acumulación de gas y líquidos y una acumulación de la flora intestinal, yendo al sobrecrecimiento bacteriano. En la obstrucción, pues hay un cambio, ¿no?, del peristaltismo y esto pues va haciendo que haya contracciones desorganizadas, finalmente hay una relajación receptiva y hay inhibición de la parte mientérica, ¿no? Hay acúmulo de gas, hay fermentación bacteriana. El acúmulo de gas no solamente es por el secuestro del tránsito, sino porque la fermentación bacteriana y también la presencia de nitrógeno. Hay acumulación de líquidos, ¿no?, porque estos no transitan, obviamente, los jugos intestinales siguen produciendo y hay una hipersecreción refleja, ¿no? Se tratan de, frente a una obstrucción, trata de tener una hipersecreción para de alguna manera lograr que esto pase, ¿no?
puede hacer una acumulación de flora intestinal, como les decía, el sobrecrecimiento bacteriano marca la pauta de esta fase, y puede producirse pues, mediadores inflamatorios, ¿no? Muchos de ellos son vasodilatadores también. La segunda fase, la fase reaccionado de estado, ya hay cambios en la morfología, no solamente en la fisiología, sino en la morfología de los intestinos. Las asas permanecen edematizadas, ¿no? Hay pérdida de líquidos, la deshidratación se hace más evidente y el paciente puede tener hipovolemia, puede tener hipotensión, el flujo urinario empieza a disminuir, el paciente se vuelve oligúrico porque se trata de defender, se está deshidratándose, entonces trata de que la depuración sea menor, ¿no? Hay oliguria y hay un desequilibrio ácido-base de fondo, ¿no? Hay alteraciones de la circulación, ya está presentándose una especie de isquemia en el intestino inicial, ¿no? Hay incremento de la presión intraluminal, hay agresión bacteriana, sobrecrecimiento inicial, hay edema de asas y hay un problema de microcirculación todavía, ¿no? Y ahí puede provocarse signos de isquemia y disparar pues todos los reactantes de fase aguda, ¿no? ¿Listo? Entonces se va agravando más el problema. Y la otra etapa en esta misma fase es la translocación bacteriana, que ya les comenté cuál es el fenómeno que se va a dar, ¿no? Y eso puede llevar obviamente a una sepsis en el paciente. Por eso es que al paciente con obstrucción hay que darle pues antibióticos, ¿sí? ¿De profilaxis? No, como tratamiento. Si estamos tratando, es más, se ha descubierto, bueno, no se ha descubierto, se sabe que la causa más frecuente de muerte en un paciente séptico, y no solamente de sepsis intraabdominal, sino una sepsis cardíaca o una sepsis urinaria, es la translocación bacteriana. ¿Qué sucede? Cuando hay estados de hipoperfusión severos, ¿no? Hay también una hipoperfusión esplácnica. Por lo tanto, nuestra microbiota tiene pues ilio, porque ese es el mecanismo habitual en sepsis, pero también esa microbiota va a invadir ese sanguíneo y finalmente eso nos puede llevar a que el paciente después fallezca, ¿no? A disfunción orgánica y falla. Ese no es el mismo perro de siempre. Bueno, por lo menos así tengo bastante. Ese es el fenómeno, proliferación bacteriana, translocación bacteriana, y tiene dos mecanismos, ¿no? Los celulares y también los humorales. ¿Por qué? Porque tiene endotoxinas, ¿no? Y las exotoxinas. Entonces estamos frente a un evento infeccioso, ¿no? Y eso no hay que reconocerlo. Pueden darte sepsis sistémica, ¿no? Y finalmente pues bacterias en el hígado y hace una circulación portal y finalmente hace una septicemia o una sepsis severa, ¿no? Entonces ese es el mecanismo y muchas veces esa es la primera causa de fallecimiento. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah. La fase terminal es el paciente cuando ya está en shock séptico, un shock hipovolémico y un síndrome de compartimiento abdominal. Sobre palos piedras, o sea, se le agrega al problema de secuestro de volumen, ¿no? De la hipotensión, el problema de la sepsis, ¿no? Se le va a agregar el síndrome compartimental abdominal. ¿Alguien me puede definir el síndrome compartimental abdominal? Aumenta la presión de las capas de cerdo. Aumenta la presión abdominal y causa falla orgánica. De los demás órganos. Exactamente, el incremento de la presión intraabdominal, ¿no? Pero la presión intraabdominal tiene la hipertensión abdominal, ¿no? Normalmente debemos tener 5 milímetros de mercurio negativo, pero esto va incrementándose, ¿no? Y puede llevar a 20 o 25 milímetros de mercurio, y esa es hipertensión abdominal. Cuando sobre esa hipertensión abdominal se le agrega una disfunción,
respiratoria, hemodinámica, renal, ¿no? Cualquiera de ellas, entonces, perdón, entonces, si hay cualquiera de estas disfunciones, una disfunción orgánica, entonces nosotros tenemos que, ahí le llamamos síndrome del compartimiento abdominal, ¿ya? Si es que es hipertensión abdominal solamente, pero no hay disfunción orgánica, no es síndrome del compartimiento abdominal. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que el shock séptico se comporta muy similar a un síndrome compartimental abdominal. ¿Por qué? Porque hay disfunción respiratoria, ¿no? El abdomen distendido va a hacer que haya una disfunción respiratoria diafragmática, va a estar injuriado el pulmón, sobre todo la presión intraabdominal hace que colapse la vena cava, ¿no? Que son de baja presión, y la precarga disminuye. Colapse las venas renales y el flujo plasmático renal disminuye, por eso es que hay oliguria. Entonces el paciente se va a presentar con oliguria, hipotensión, falla cardíaca y falla respiratoria. ¿Y eso qué es? Pues el shock séptico, ¿no es cierto? Entonces eso hay que reconocerlo y diferenciarlo. La forma más sencilla de diferenciar es medir la presión abdominal. ¿Cómo se mide? A través de la sonda Foley, le pones 50 centímetros de agua, ¿no?, en la Foley, y lo conectas a un sistema de vasos comunicantes y mides la presión de agua en la columna. Si es que esta es, y haces la conversión de centímetros de agua versus milímetros de mercurio, y de acuerdo a eso puedes saber si es que hay una hipertensión abdominal, ¿no? Esa es la forma más práctica de medir la presión intraabdominal. ¿Listo? De hecho, todo paciente crítico debiera tener una medición de presión intraabdominal. ¿Cómo se llama? Entonces, la distensión abdominal pues tiene todos estos mecanismos, ¿no? No solamente hay edema de asa, sino hay incremento de la presión y puede haber secuestro de volumen, por eso que el paciente da como primeros síntomas de obstrucción intestinal la oliguria, ¿no? Después viene la acidosis metabólica, el shock séptico, por una serie de mecanismos tanto fisiológicos como anatómicos y mecánicos. ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Está grabando. Ah, sí. Bueno, entonces ya ustedes saben las bases fisiológicas o fisiopatológicas de la obstrucción intestinal y pueden pues explicar cualquiera de los síntomas, como por ejemplo dolor abdominal intermitente. ¿Por qué? Por el peristaltismo. Hay una contracción, la fuerza para poder lograr vencer la obstrucción, y eso causa un dolor cólico, pero se agota y otra vez se relaja. Por eso es que es un dolor cólico intermitente. Náuseas y vómitos, que primero son alimentarios, intestinales y fecal-videos, ya dijimos por qué, ¿no? Competencia y competencia de la válvula. Distensión abdominal, obviamente secuestro de líquido y gases, ausencia de emisión de gases, constipación severa, deshidratación, los signos de lucha y finalmente ausencia de ruidos tiroideos. Entonces, hay algunas formas de diferenciar un poco clínicamente solamente entre ilio mecánico, complicado y adinámico. El adinámico es el ilio, que también se llama solamente ilio, no obstrucción. Y este adinámico o médico, iliomédico, pues es continuo, sordo, poco intenso, y generalmente los vómitos son intermitentes y tardíos, ¿no? La exploración clínica, todos los signos de deshidratación, ojos hundidos, taquicardia, puede haber fiebre por la sepsis y deshidratación. En la inspección, y aquí sí es importante que cuando examinen un paciente con obstrucción intestinal vean tres cosas. A ver, ¿cuáles? ¿Qué verías si tienen una obstrucción intestinal? Entonces el paciente viene con todo el cuadro de obstrucción intestinal. ¿Qué buscas en el abdomen? Exactamente. En la palpación que haya resistencia o haya distensión, ¿cierto? Una D. Otro, hernias.
Eso es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener hernias inguinales y no lo examinas y se pasa. Pero ¿cuál es la causa más frecuente? Entonces, ¿qué vas a encontrar en el abdomen? Cicatrices. Entonces, tú buscas distensión, cicatrices y hernias. Pare de contar. Con eso ya ustedes tienen el diagnóstico probablemente de la obstrucción intestinal. ¿Está bien? Entonces, hay que ver las cicatrices, inspeccionar los orificios, ¿no? Y, bueno, ya examinar para ver si hay ruidos ciroaéreos, diferenciar si hay una contracción voluntaria, el signo de irritación peritoneal, que ya nos estaría diciendo que el paciente está con el intestino isquemizando o finalmente incluso puede tener perforación, ¿no? En algunos casos sí es posible esto, que es palpar las asas intestinales. Hay un signo de la cuerda, y les habrán enseñado, supongo, en semiología o en gastro, que se da en el colon izquierdo, ¿no? Palpan la cuerda cólica para ver si es que está ocupada o finalmente si es que hay movilidad de la misma, ¿no? Y en la percusión, el signo del tablero de damas, el signo de von Walt, ¿no? Que básicamente es el timpanismo en región central y en los flancos, ¿no? Que eso va a ir desapareciendo de acuerdo a se va ocupando cada vez más de líquido pues, esa zona, ¿no? También hay un signo de sucusión, le llaman, ¿no? Que es mueves el abdomen y después hace como si tuviese una bolsa con agua dentro. Tipo oleaje. Así, tipo oleaje, pero sucusión se llama. El oleaje es diferente porque es en asitis, ¿sí? Y hay que diferenciar. En la auscultación, pues los ruidos ciroaéreos, ¿no? Y primero incrementados, timbre metálico y el silencio, ¿no? Y el tacto rectal es obligatorio, ¿no? Aquí sí no se salva, tienen que hacer el tacto rectal. El paciente sí se salva, pero ustedes no se salvan de hacerlo, ¿ya? Y no se olviden siempre, si tienen una obstrucción intestinal, una vía no guantes tienen que usar. No, esas cosas no habían. Le tienes que poner una vía endovenosa para hidratarlo, le tienes que poner, ¿qué más? Antes de hacer el Lidocaína. está bien, antes de hacer el tacto rectal, todos ya están fijados en el tacto rectal, no, antes de hacer el tacto rectal, ¿qué es lo que tienen que hacer con el paciente? Que le permitan. Pero el paciente está obstruido, está distendido, está vomitando, está deshidratado. Claro, tienen que poner una vía endovenosa y tienen que ponerle ¿qué? No, una sonda nasogástrica. ¿Y eso? Para descomprimir el estómago, está obstruido. Entonces, ¿dónde se va a acumular todo el contenido intestinal? En el estómago. Entonces, la sonda es importantísimo. Les digo esto porque mis residentes hacen eso, ¿eh? Llega el paciente, está obstruido, ya vaya a tomografía. Y me dan una tomografía donde veo un estómago, una bolsa ahí lleno de contenido que no me permite identificar nada. ¿Por qué? Porque simplemente no le han puesto la sonda. Entonces hay que ponerle la sonda y esa les puede dar el diagnóstico. Si le ponen la sonda nasogástrica y no sale nada, ¿dónde está la obstrucción? Intestino. No, por ahí abajo. Después del Claro, es muy baja, la válvula es competente o está haciendo síndrome de asa ciega. ¿Qué quiere decir? Que está obstruido acá, pero también acá. El asa ciega, hay una doble obstrucción. Por ejemplo, en una hernia, ¿sí? Entonces hace síndrome de asa ciega y ya el contenido pues se va acumulando aquí y no pasa pues para ninguno de los lados, ¿de acuerdo? Pero en cambio si le ponen la sonda y sale en 2000 intestinal, es alta, ¿y qué van a hacer? Lo hidratar y qué más. Llaman al cirujano pues porque ese paciente muy probablemente va a operarse, ¿me entienden? En cambio si le ponen la sonda y sale 800 fecaloideo, ¿qué van a hacer? No, está vomitando, el paciente le pone la sonda para que ya no vomite. ¿Por qué? Porque por la sonda va a salir el contenido.
Sí, tiene que salir contenido, porque el contenido es líquido. Ahora, si sale fecaloideo, ¿qué hacemos? Claro, exactamente, ¿no? Porque ya hay que estar preparándose porque probablemente, si tú ves el paciente está tranquilo, está hidratado, pero ves que la sonda sale fecaloideo, ya no tengo que preguntar mucho, ¿no? Simplemente hay 2 o 3 cosas y de acuerdo a eso preparar al paciente porque muy probablemente va a tener que ser operado. ¿De 2000 dijo que era de qué? 2016. Y cuando es intestinal, ¿no? O sea, el volumen del drenaje, las características y la presencia no del mismo ya te está dando el diagnóstico no solamente de obstrucción, sino de la probable causa. ¿Ya? Entonces puede haber estrangulación intestinal, que ya es un signo pues, muy avanzado de obstrucción con infarto. Y ya saben que ustedes pueden diagnosticar con amilasa incrementada, hemoconcentración y la presencia de acidosis metabólica persistente. ¿Listo? ¿Qué exámenes se hacen habitualmente? Ahora hacemos todos tomografía, pero la radiografía de abdomen simple, de pie y de cúbito, nos ayuda mucho para tomar decisiones, ¿no? Cuando hay el ingreso y después de las 6 horas, a las 12 y a las 24 horas. La radiografía puede demostrar mejoría con los niveles hidroaéreos que van disminuyendo. Entonces, no le vas a hacer una tomografía cada 6 horas, lo vas a irradiar al paciente como 250 radiografías en una sola. No. Entonces, le haces en todo caso una tomografía si es que tienes sospecha de qué. A ver. En la radiografía hay un cuadro de niveles hidroaéreos, ¿no? Hay imágenes hidroaéreas, como dice ahí, pero ustedes están sospechando de que puede ser otra la causa de obstrucción. Entonces, le pides una tomografía. ¿Qué? Por lo tanto, vas a pedirle una tomografía en un paciente que tiene una hernia inguinal y tiene 45 años y no es reductible y le duele. Ya tienes la causa, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué pacientes le vas a pedir una tomografía? Ancianos, 1. ¿Qué más? Factores de riesgo para cáncer. Baja de peso. Eso. Ya. Baja de peso. Ancianos. ¿Qué más? Cirugías previas. Con cirugías previas. Sin cirugías previas. O sea, no hay causa aquí. ¿De acuerdo? Tienes duda diagnóstica. ¿Y qué puede ser? Puede ser un hilio, puede ser un fecaloma, puede ser un tumor, entonces pide una tomografía. ¿Qué otro paciente? Tienes duda diagnóstica, es anciano. Antecedentes de cáncer. No, un paciente que tiene trastornos del sensorio, que no les puede decir me duele, no hago deposiciones, he vomitado ayer, no les puede decir nada de eso, porque tiene un DCB, está secuelado, tiene un tubo, es un paciente con RM, es un paciente que tiene Parkinson, entonces en ese paciente ustedes no van a saber cuál es la causa y ahí tienen que utilizar la tomografía porque les puede extender las posibilidades, ¿no?, de evaluación, ¿ya? Entonces, pero no hay que pedirle de inicio a todos los pacientes, ¿no?, porque ahí ya no hay ningún ejercicio clínico y sobre todo que irradian a todo el mundo y no saben por qué, ¿no? Entonces, la radiografía de abdomen simple tiene su valor, ¿no? ¿Qué signos vamos a encontrar radiográficos? Distensión gaseosa, formación de niveles hidroaéreos, que es lo más importante, esa imagen en escalera, aumento del peristaltismo en algunos casos, reducción o ausencia de gas en el colon. Esa ausencia de gas en el colon nos está indicando que no hay pasaje hacia ese lado, ¿no?, y la obstrucción está en el intestino delgado. La ausencia de líquido, la presencia de líquido libre en el peritoneo, que se ve como un velamiento en esa zona. La disposición de escaleras que les dije, o la imagen en collar de cuentas, ¿no?, que se ve con un peristaltismo en cada uno de los segmentos intestinales. Eso es Collar de cuentas. pila de moneda. Es lo mismo que pila de moneda. No, es lo mismo. A ver, ustedes han visto cuando venden salchichas en el mercado aquí en el... Ya, ok, eso es pilar de cuentas. ¿De acuerdo? Es más largo. Ven dilatado,
obstruido, dilatado, obstruido. Como perlas, ¿no? No. Es diferente Es diferente. de esto de aquí. Lo que ven ahí es pila de monedas Esta es pila de moneda. en la radiografía del lado izquierdo. ¿Cuál sería el bueno? ¿Cuál es el derecho? No, eso ya se llama niveles hidroaéreos. Ese es por reflexión. ¿Ya? Por obstrucción son todos. Estamos en la clase de obstrucción. Silencio, chicos, no sean así. Estrangulación, puede haber imagen de café, presencia de un pseudotumor, ¿no? Fijación de la asa delgada y niveles hidroaéreos también pueden aparecer escasos, ¿no? Y el hilo biliar, ya les he dicho qué cosa es lo que van a encontrar, ¿no? O sea, en una radiografía y mejor en una tomografía, pues la aerobilia, la obstrucción intestinal y la presencia de un cálculo, ¿no? Que a veces en la radiografía no se ve porque es radiolúcido, pero en la tomografía de todas maneras van a verlo, ¿ya? Aquí tienen, por ejemplo, una obstrucción, ¿será de intestino delgado o grueso? Delgado. Delgado. Grueso. ¿Cómo lo diferencian? Por las asas. El grueso es como una C. Eso es delgado. Es delgado. No, el grueso se puede Y el grueso ¿Quién tiene austras? El grueso Ya, eso no tiene austras. Delgado. Eso es pila de moneda, es delgado. Se fue a la mierda. Está muy dilatado, pero no deja de ser intestino delgado, ¿no? ¿Por qué sería una C? En cambio, el intestino grueso, pues van a ver las válvulas, las obstrucciones, la válvula competente y la incompetente. Ya les expliqué de la válvula ileocecal, ¿de acuerdo? Hay un menor número de burbujas, se observan las austras, ¿no? Las austras son básicamente la formación, pues como una cintura se da en cada uno de los, ¿no? Se dan como unas en el grueso, austras en el grueso, ¿ya? Y ausencia de la ampolla rectal de ese mejor nivel. A veces es Eso sí es grueso. ¿Ven? Ven las austras. más Ambos son gruesos. Así que pueden. Delgado. Delgado. ese es delgado. Es delgado. Delgado. Ese también. Grueso. Es más marcado, es más marcado. Más áustico. ¿Sí? Y hay una causa de obstrucción del intestino grueso que es muy frecuente en nuestro medio, sobre todo en los países interandinos, que está relacionado con la alimentación, que es el bólulo andino, se le llama inclusive, ¿no? El bólulo de colon andino. Está condicionado por tres razones que tenemos en la población andina: por carbohidratos. la alimentación rica en carbohidratos, ¿no? Y en fibra, ¿no? Eso es uno. Dos, ¿cuál es? La presión, ¿no? A nivel de altura, la presión atmosférica es mayor o menor. Es menor. A nivel. Es menor. Es menor, por lo tanto hay mayor dilatación de las asas intestinales, pues tienen mayor libertad para poder dilatarse. ¿Y la tercera cuál es? Dieta rica en carbohidratos. Generalmente los pacientes tienen el dólico megacolon, es decir, el colon crece, todo el colon, ¿no? Hay una desproporción. Entonces, ese dólico megacolon puede llegar a un dólico megasigma, que es el sigmoides. Y eso, si es que tiene una obstrucción crónica, se le llama mesenteritis retráctil, ¿no? Es una zona aquí que se hace como una retracción en la base, y esa retracción hace que pueda dar un eje por el cual va a girar el asa, ¿no? Al momento de girar el asa, que puede ser 180 grados, 270, 360, obviamente va a haber mayor compromiso y hay secuestro de ese volumen. Y la imagen radiográfica es la que están viendo allá. Una dilatación severa, ¿no? Con edema de asa y en una zona que hay
retracción o mesentelitis del tráqueo. ¿Ya? ¿Qué estudios hay que hacer aparte de la radiografía y la tomografía? Podemos hacer y debemos hacer, según el protocolo de Boloña, un tránsito intestinal con sustancia no varitada, sino con sustancia yodada. Se ha demostrado que no solamente tiene un efecto diagnóstico, obviamente, porque para eso le pones el contraste para ver dónde está la obstrucción, el nivel de obstrucción, sino terapéutico. ¿Por qué? Porque hay un cambio en cuanto a la concentración y aparentemente lo que hace es estimular la secreción de la mucosa intestinal y eso logra restablecer el peristaltismo. Entonces muchos de los pacientes que están con una obstrucción todavía no definida en el tiempo de las horas del periodo de espera para ver si se opera o no, entonces se le hace el tránsito intestinal y esto se resuelve, ¿no? Use el micro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner una sonda nasoentérica, ¿no? Hay que hablar con el radiólogo y pasarle pues, el contraste. De acuerdo a eso, el problema del tránsito intestinal que son horas, a veces son a las 2 horas, a las 4 horas, a las 6 horas, y hay que ver pues, cómo va progresando, sobre todo si se está con cierta obstrucción, y de acuerdo a eso te da el nivel, ¿no? Pero es una buena medida para, sobre todo, obstrucciones persistentes, ¿no? Y este tránsito intestinal. Ahí se ve Usted puede, aquí hay una imagen donde en la parte superior, en el cuadrante superior derecho, no hay una diferencia de diámetros, ¿no? Y concentración del contraste. Ese es el vario, Sí, puede ser varitado o también con yodo. Esta es un doble contraste de color y les da una imagen muy característica de una neoplasia, ¿no? Que se llama en el corazón de manzana, ¿no? Es una obstrucción parcial casi total de la luz del intestino. Miren. Les da esa imagen. Hay que operarlo. O sea, lo coge y lo anastomizan. Sí, lo cortamos y no. O es por adentro. No, por adentro se pueden hacer pólipos, sí, pero no se puede hacer esta cirugía, porque la cirugía oncológica tiene ciertos criterios que tienen que cumplir, ¿no? Para sacar los pólipos, ¿cómo se llama esa cirugía? Es vía endoscópica. endoscópica. Claro. No es colonoscopia. Claro, pero la colonoscopía, la endoscopía digestiva alta, la gastroscopía, la duodenoscopía, todos son endoscopías. La ecografía no nos es el mejor método definitivamente porque el paciente está distendido y el aire pues no transmite las ondas sonoras y no vamos a tener buenas imágenes. En algunos casos nos puede ayudar, sobre todo en pacientes embarazadas donde no le puede hacer tomografía. En todo caso una resonancia. Y la ecografía puede ayudarnos en algo, ver si las asas están dilatadas y todo, ¿no? La ecografía es operador dependiente, entonces un ecografista o un radiólogo muy bien entrenado sí puede obtener algunos signos de obstrucción, ¿no? Pero nosotros preferimos una tomografía que nos va a ayudar a todo ello, ¿no? Y la tomografía finalmente, ya saben que es útil en procesos biliopancreáticos, demuestra aire en la pared intestinal, eso se llama neumatosis, y también en la porta, ¿no? Neumatosis portal, que son signos pues, ya muy graves de compromiso del intestino, ¿no? Entonces ahí viene la tomografía, es una tomografía axial y se está viendo, en la flecha está indicando el nivel de obstrucción. Después de ese nivel, ustedes ven que hay asas colapsadas, ¿no? Pero antes de eso, ven todas las asas dilatadas con niveles hidroaéreos intrusivos, ¿no? Entonces la tomografía nos puede indicar dónde está y también hay una imagen que se llama remolino.
¿no? Que se ve como si fuese como un remolino, y es el mesenterio pues, que te está indicando dónde está el nivel de obstrucción, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es quirúrgico, ¿no? Pero inicialmente ya saben que ustedes tienen que hidratarle, darle antibióticos, corregir disturbios hidroelectrolíticos. Muchas veces el tratamiento con el tratamiento médico es suficiente, sobre todo las vías de adherencias, ¿no? El paciente se deshidrata, esfuerza el intestino y eso provoca muchas manifestaciones. Pero si el paciente está en reposo, con buena hidratación y corregimos los disturbios alimentarios, probablemente puede corregirse. Solamente un 15% de los casos que vienen por obstrucción por vías de adherencias terminan como quirúrgicos. Y para eso hay un protocolo que les invito a darle una revisada, el consenso y el protocolo de Bolonia, que ahí les dice los tiempos que ustedes deben observar al paciente y que les hace tomar las decisiones del mismo, ¿no? El tratamiento puede ser también quirúrgico, ¿no? Ya si es que ven una obstrucción completa, y puede ser por laparoscopía o puede ser también con cirugía abierta. Obviamente, si van a hacer laparoscópica, van a tener que tener algunos criterios que también están en ese consenso. Por ejemplo, si el paciente tiene una distensión severa, ¿lo pueden hacer por laparoscopía? No, porque hay mucho riesgo de lesionar las asas intestinales. Si el paciente está muy deshidratado, hipotenso, ¿lo pueden hacer por laparoscopía? La hipotensión contraindica el procedimiento laparoscópico. Si el paciente tiene una obstrucción y tiene cicatrices, ¿no?, por una úlcera péptica o por una cirugía gástrica de una gastrectomía, ¿lo puede hacer por laparoscopía? No, ¿por qué? Porque esas cicatrices están haciendo sospechar que puede tener bridas de adherencias y cuando entramos ahí, abiertas. Claro. Entonces, cuando entramos por laparoscopía podemos lesionar. Entonces, en un paciente estable hemodinámicamente, con una obstrucción drenada, nasogástrica, rectal, y el paciente tiene una cicatriz de una sola cirugía y una cicatriz infraumbilical, el procedimiento laparoscópico es el ideal. Pero si no, deben hacer abierto, ¿no? ¿Y la laparoscopía en qué caso sería indicado? ¿Igual que la abierta? Te vuelvo a repetir. Sí, el paciente que puede hacer laparoscopía es un paciente. Colonoscopía. Igual, colonoscopía, no estamos hablando de cirugía. Esta es la clase de cirugía. No, pero o sea, eso, colonoscopía también se podría hacer. Coledoscopía. Colonoscopía. El gastroenterólogo. Ah, bueno. Aquí son cirujanos. Claro, le pueden hacer colonoscopía, le pueden hacer asa caliente, cauterización, argoplasma, pero eso no es el tratamiento de la obstrucción, es el tratamiento del cáncer o del pólipo. Estamos de la obstrucción intestinal y el tratamiento médico y quirúrgico de la obstrucción intestinal. Dime. Y el tratamiento por laparoscopía podría también causar más adherencia. Ah, ya, allí hay una diferencia. El tratamiento por laparoscópica ha demostrado la formación de menos adherencias que una cirugía abierta. Y se entiende, ¿no es cierto? Porque en la cirugía abierta manipulan las asas, hay sangrado, hay riesgo de infección y obviamente pueden formar adherencias ¿sobre qué? Sobre la cicatriz. Y es lo lógico que si hay una injuria, se trate el organismo de defenderse formando más cicatrices hipertróficas que finalmente llegan a ser las bridas, ¿no? Entonces, en ese caso sí es importante saber qué cosa pasan de tratamiento médico y de ahí eligen el quirúrgico y cuál de ellos emplear, ¿no? Si laparoscopía o cirugía abierta. Bueno, esta es una contribución que les doy para el manejo de las vías. Esta es una nueva clasificación, el manejo de las adherencias intestinales, ¿ya? Eso no lo van a encontrar en los libros porque todavía no lo hemos publicado, pero básicamente van así. Los grados de adherencia son de 1 a 4 y pueden ser 1A, 1B, 2AB, 3ABC. A ver, las adherencias se van a clasificar
y van a tener un subtipo de acuerdo a la consistencia de las mismas. Si las adherencias son de consistencia laxa, entonces con los dedos de la mano, con disección Roma, o digitoclasia así se llama, ¿no? Hidrodisección pueden resolverse. Pero si hilas pueden ser enteroperitoneales, las más frecuentes, o de intestino-intestino, ¿ya? Cuando las adherencias están parcialmente vascularizadas, ya son más consistentes y necesitan de una disección semi-Roma, con hidrodisección, electrocauterio o tijeras de Metzenbau con una disección semi-Roma, o sea, seccionas y disecas, ¿no? El riesgo de lesión continúa siendo bajo. Cuando las adherencias son firmes y están muy vascularizadas, ¿no? Y ya, incluso fibróticas, yendo a bridas, ¿no? Porque la brida es una cicatriz ya fibrótica como una cuerda, entonces la disección no deja de ser y tiene que ser cortante, tienes que seccionar esa adherencia, no puedes liberarla. Entonces ahí utilizas hidrodisección, sellador de vasos y tijeras Metzenbau. El riesgo de lesión ya es alto. ¿Por qué? Porque la cicatriz va a tener mucha más consistencia que el mismo intestino respecto a su pared. Por lo tanto, si uno quiere disecar con las tijeras, pues va a desgarrar la pared del intestino y no va a seccionar la adherencia. Por eso es que a este nivel tiene que hacer sección y corte de las adherencias. No puede hacer una liberación como las anteriores. Y el cuarto tipo, no diferencias tú si es que es enteroentérica, si es entre intestino e intestino. ¿Por qué? Porque todo está bloqueado, ¿no? Entonces ves el bloqueo de las asas. Las adherencias son firmes, no son visibles, y a eso se le llama el abdomen congelado, frozen. Frozen, ¿no? ¿Se acuerdan de la película? Entonces está todo congelado, ¿ya? ¿Cuáles son las maniobras? Bueno, el manejo es expectante, utilizar cura húmeda y presión negativa. No es cirugía, acuérdense. Ya en el grado 4 no deben operar al paciente, porque si van a operar tienen altísimo riesgo de lesión intestinal. Tienen que hacer el manejo del abdomen abierto. El riesgo de lesión es inminente. Es decir, si ustedes quieren liberar las asas, sí, en el 90% de los casos. Hay pocos casos en donde ya tienes que tener mucha práctica para poder identificar y poder liberar estos abdómenes, ¿no? También se le llaman abdómenes hostiles, ¿ya? La hostilidad del abdomen está directamente relacionada con el grado de adherencias, ¿ya? Listo. Entonces, la obstrucción completa necesita pues de reposición hidroelectrolítica, monitoreo, controlar la diuresis y una sonda pues nasogástrica y utilizar antibióticos, ya saben por qué. ¿Listo? Puede haber una valoración de la viabilidad del intestino delgado, de acuerdo, una vez que uno opera al paciente, ve el intestino, si tiene cambio de color, si tiene motilidad, y de acuerdo a eso puede ver si es que es viable o no, ¿no? Para ver si hace resección. Las opciones quirúrgicas básicamente son dos, ¿no? Hacer una resección del segmento o la brida y una anastomosis, o hacer una resección de ese segmento y hacer una ostomía. Ya les he explicado la vez pasada hasta el cansancio qué hacer, qué no hacer frente a eso, ¿no? Así que ya lo vamos a repetir. ¿Ya? Y el tratamiento no quirúrgico, cuando es parcial, ¿no? Ya saben ustedes que tienen que hidratar al paciente, darle antibióticos, ¿no? Y de acuerdo al tiempo y el periodo que está descrito en los protocolos, tomar decisiones, ¿no? Para ver si se opera o no. Siempre en el tratamiento quirúrgico hay que limitar la sección de las adherencias implicadas en el cuadro, sí. Pero aquellas adherencias que estén relacionadas con la obstrucción, de todas maneras hay que liberar, si no, no están haciendo nada. Evitar el traumatismo de la serosa del intestino delgado. ¿Cómo hacen eso? Echándole suero fisiológico, ¿no? Para hidratar la zona, para evitar que se despula,
haciendo maniobras gentiles, no bruscas, no jalar, ¿no? Por eso de que meten la mano y se ponen a ver el cielo, ¿no? Para ver si eso no sirve de nada, ¿no? O agarran el agua y empiezan a baldear al pobre abdomen. No. Tienen que hacer una cirugía lo más gentil y suave posible, ¿no? ¿Por qué? Porque el peor escenario es que ustedes entran a operar a un paciente por obstrucción intestinal. Miren, entran para operar, no tiene isquemia intestinal, no tiene estrangulación, pero le hacen su cirugía abierta y entran a operar, tratan de buscar dónde está la obstrucción, ven un ovillo de asas y ponen el dedito, ¿no? Las adherencias son muy firmes para eso, desgarran el dedito y ¡pum! Finalmente se quedan con un pedazo de intestino abierto. Entrando a la cirugía. Drama. Pónganse a llorar. Y está bien que se pongan a llorar. Llamen a alguien. ¿Por qué? Porque ese paciente, no, que la denuncia es lo de menos. No, yo siempre digo, salvar pacientes o salvar responsabilidades. Ustedes están aquí para estudiar medicina, ¿no es cierto? Y la medicina es para salvar pacientes, salvar vidas, no para salvar responsabilidades. ¿No? Uy, ahora no sabe qué llama a otro para que él se lleve el juicio. No, tiene que resolver el problema. Obviamente, si tienen ayuda y la van a necesitar, que sea la mejor ayuda para tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque si han hecho una perforación, ¿no? Y no han resuelto totalmente la obstrucción porque estaban entrando recién, ¿cierto? Ven el ovillo de asas, se les perforó el intestino. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver. ¿Qué harías? A ver. Estás entrado ahí, ¿no? Y ¡pum! Perforaste un intestino. Que no estaba perforado. Ya, perfecto. Lo cauteriza y está sangrando. ¿Qué harías? Lavado, porque seguro va a haber contaminación. Claro, perfecto. ¿Ya? Y si ya está muy grave la lesión y no lo puedo cauterizar, recesión, quitar esa parte de perforada. Ya, perfecto, la sacaste, ya. Hasta ahí sigues en el drama. Ya. Podría ser la intestinal del llantero y buscar si es que la única lesión. No, pero si tú la has lesionado, ya Sería. el llantero no, o sea, le has metido un puñal a la llanta y la has perforado. No vas a buscar al llantero. Sería. Ya sabes que estás perforando. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya cauterizó y se está sacando un poquito, lo cauterizó. Estaba contaminado, lo lavó, ya. ¿Qué más? Cortar esa parte. Cortar esa parte, pero si no la has podido liberar, ¿cómo lo vas a Por eso, cortar? doctor, si ya está dañado, me encargo de liberar el intestino completamente y luego secciono y anastomoso. Ok, perfecto, entonces vamos a hacer eso. ¿No? Intentamos liberar y hacemos otro hueco más. Porque estás firme, pues, y intentas liberar en tu desesperación, dices, no, hay que sacar todo esto en bloque. Y otro hueco más. Con tu dedo. El ovillo de es un montón de hilos pegados. Haz un ovillo, pues, así como un ovillo de lana, igual, pero las asas así todas pegadas. Entonces, al momento de querer liberarlas, al inicio nomás perforas. Entonces, quieres hacer resección, ¿no es cierto? Hay que hacer resección. Estás intentando resecar y haces otro agujero más. ¿No se puede hacer sutura? Ya, perfecto. Entonces, sutura. ¿Está bien? ¿Todos votan por sutura? Ya, perfecto. Sutura. Lo cerramos bien. Salimos corriendo a la operación. ¿Qué va a pasar? A ver, dime tú, ¿qué va a pasar a los 3 días? ¿Qué va a pasar con la sutura? Cuéntame. ¿Qué quieres que pase? Sí, Se abre por la presión. ¿qué pasaría? Se va a abrir. ¿Y por qué se va a abrir? ¿Y por qué hay presión incrementada? Porque está obstruido. Entonces, tú tienes ahí el drama. Por eso les digo que si se ponen a llorar está bien.
¿Por qué? Si has querido liberar y has lesionado. Pero tú sabes que si le pones puntitos, le tapas, le pasas la sangrecita, lo coagulas, lo lavas bien todo y le pones sus puntitos así, ¿no? Que nadie te vea, ¿qué va a pasar? Va. Se va a abrir. Entonces tú dices, no, tengo que ser responsable, voy a seguir liberando. Pero si ya intenté seguir liberando y hice otro hueco, ¿qué voy a hacer? Tienes que llamar a alguien. Orar. Te quedan dos posibilidades. Ponerte a rezar, ¿saben? ¿Eso va a resolver o no el problema? A largo plazo, a largo plazo. No, le va a dar tranquilidad a ustedes. El paciente va a seguir este derecho, ¿no es cierto? Por eso les digo que es tan importante que ustedes conozcan cómo son las adherencias y qué tenemos que hacer en cada uno de los casos. Doctor, ¿y al final cuál sería la solución? Si ya está perforado y todo eso. O sea, ¿qué Tienes sería? que liberarlo porque no hay forma de que esto funcione si no liberas la obstrucción Claro, intestinal. después ya correcto. O sea, ya liberé, Luego lo suturas. Liberas, si liberas completamente y estás seguro de ese tránsito, puede ser resección y anastomosis, de acuerdo al estado del paciente. Pero si no, pues es un drama, ¿no? Vas a hacer tu sutura y si al segundo día el paciente hace fiebre, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que entrar nuevamente. No, decir, no, es un resfrío lo que tiene el paciente, ¿me entiendes? Ya tu escenario se transforma en totalmente difícil. O sea, pero si a medida que lo vas, sigues lesionando, igual no tienes de otra, seguir avanzando. No, tienes que llamar a alguien, pues alguien que ya no lesione. O alguien que maneje esto, ¿no? ¿Por qué? Mira, si tenías una adherencia tipo 3, ¿has debido liberarla con los dedos o no? No, y la sección. Dice importante, ¿no? Ajá. Con bisturí. Ahí está. ¿Y qué es lo que se hace siempre? Le metes agüita y con el dedo, a ver, y ahí empieza el problema, ¿me entiendes? O sea, tienes que mantener cierto orden, ¿no? En el abordaje. O sea, primero de las necesitaría, adherencias. pero luego recién. Exactamente. ¿Está bien? Roma es una tijera, no. Roma es con los dedos, claro. Los dedos se llaman digitoclasia, ¿no? En disección Roma. Roma es sin instrumentos, Ah, ya, parece. ¿Y semirroma? con la tijera de Metzenbaum, ¿no? La tijera entreabierta y es semicortante y vas liberando las adherencias. Ya lo van a ver, ya, pero es todo un arte el liberar las adherencias. Solo el grado 1 lo puedo hacer con digitoclasia. ¿Cómo? Solo el grado 1 lo puedo Solo, tú tienes toda la razón y eso es lo que no pasa. Realmente creen que los dedos, ¿no?, de las manos son muy útiles, sí, pero para esto no sirven, solamente para el grado 1. Pero, a ver, fíjense ustedes a los residentes, cuando vayan a rotar, todos meten sus dedazos ahí, y con la mano quieren resolver el problema, ¿no? Pero yo siempre estoy con mi pinza ahí y les doy ya saben, cuando yo opero, no meten los dedos ni las manos a los intestinos, ¿no? Porque por algo la cirugía ha tenido los franceses y los alemanes y tantos instrumentos para que vengas con tu dedo a tratar. ¿Alguna vez le pasó eso? Sí, me ha pasado. ¿Qué hizo? ¿A quién llamó? No, nadie. No hay que llamar. Ese es un gran problema. A veces cuando ya tú has avanzado tanto en tu carrera que no tienes a quién llamar, ¿no? No necesariamente siendo el más anciano. Y lo que puedes hacer es pedir sugerencias, ¿no? Ya cuando pides, le dices, oye, ¿qué te parece? ¿Qué hacemos? Y le preguntas al R1, ya quiere decir que tu fracaso es total. Claro, porque alguien de menos experiencia te está aconsejando, pero quiere decir que ya no tienes, pues estás perdido. Ya, entonces eso sí hay que tener mucho cuidado en el abordaje, ¿ya? Entonces no existe método fiable para reparación de adherencias y reobstrucción tras la laparotomía. Se han creado una serie de sustancias, ¿no?,
el ceprafil, por ejemplo, que se ponía encima de los intestinos para evitar las adherencias víscero-peritoneales, ¿no? Que son una sustancia que tiene ácido hialurónico. También hay unos chisguetes, unos geles que tienen ácido hialurónico o ácido poliglactílico para evitar las adherencias. Se han utilizado también en la parte en la laparoscopía y se le pone en la zona. Nada sirve, ¿ya? Está demostrado que no sirve. Es más, si ustedes hacen una anastomosis, está contraindicado. ¿Por qué? Porque estas sustancias van a hacer, de todas maneras, van a retardar el proceso de cicatrización y consolidación de una anastomosis. Por eso es que no deben utilizarse, ¿no? Si el mecanismo es evitar las adherencias, ¿para qué? Evitar las fases de la cicatrización. Y una de ellas es la reacción y fibrosis. Entonces, esta sustancia, por el mismo principio, si tienes una anastomosis recién realizada y le cae esa sustancia, entonces va a retardar en consolidarse e incluso puede tener dehiscencia. Entonces ya no hay ya no se están utilizando. Habían láminas antes, ceprafil, que se utilizaba para evitar las adherencias. ¿Cómo evitamos las adherencias? A ver, ¿alguien me puede decir? No operando. Excelente. Por eso es que al paciente, cuando viene por obstrucción por vías de adherencias, le damos tratamiento médico, lo hidratamos y todo eso, y le decimos lo mejor, señor, es que no se opere, y peor todavía si lo opero yo, ¿no? No se opere. Tienen mano pesada, pues, y van a destrozarlo al pobre. No se opere, señor. En cada operación siempre queda bridas de adherencias o es Todas las operaciones, todas, el 100% lleva bridas de adherencias, pero muchas de esas bridas de adherencias no tienen ninguna repercusión sobre la fisiología intestinal, el 85% de ellas. Entonces, no es que no vas a... ¿Cómo las evitas? Con una cirugía, primero no operándolas, pero también si es que haces una cirugía, la laparoscopía disminuye, y si dejas sangre o dejas detritus o secreción purulenta, evidentemente pues va a haber una reacción mucho más intensa en esa zona. Entonces hay que lavar, hay que dejarle limpio el terreno, no usar los guantes con talco, hay que cambiarse los guantes, sí, pero hay que quitar el talco porque también eso provoca reacción peritoneal y formación de adherencias. ¿Ya? Podría, luego de drenar con la sonda, puedes sacar o desobstruir desde intraluminal. Sí. Y eso sería mejor para... Sí, sobre todo en pacientes que tienen si fuera obstrucción, por ejemplo, distal, y tienes abordaje, por ejemplo, una obstrucción por vólvulo de sigmoides, ¿no? Entonces, y el paciente no tiene signos de isquemia, ¿no? Entonces puedes intentar un abordaje endoscópico. Entonces entras con el cronoscopio, ves dónde está, le metes aire y tratas de desvolvular, en algunos casos se desvolvula, pasas el endoscopio y le pones una sonda y se acabó el problema, ¿no? Pero eso es si es que la obstrucción es, en este caso por vólulo o es extraluminal. Pero en algunos casos, ¿no? Si está tan dilatado y hay compromiso de pared, pues solamente ponerle aire y mover el colonoscopio mecánicamente puede hacer que perfore. Entonces ese es un gran riesgo. Antes se hacía el manejo del vólvulo poníamos una sonda rectal, que es así ancha, ¿no? Y gruesa, más o menos dura, le poníamos otra sonda más, la amarrábamos y le poníamos a ciegas, ni siquiera con endoscopio, ¿no? A ciegas, y cuando el paciente empezaba a mover las orejitas ya parábamos, no avanzábamos más y a veces resultaba, pues, pero a veces no resultaba, ¿no? Se perforaba. Dale la vuelta. Cuando empezaban a sonreír, ¿no? Esos son los signos, bueno, eso está en inglés, así que mejor lo pasamos. Ya, eso básicamente está hablando de lo mismo de lo que es el síndrome de obstrucción intestinal, ¿no? Ahí les habla de la laparoscopía, que es un procedimiento aceptado, ¿no? Pero tiene indicaciones, ¿no? Para poder hacer ello, ¿ya?
Ahora todos quieren hacerlo por la laparoscopía, pero hay un estudio, incluso el año pasado ganó en un congreso de cirugía laparoscópica, un trabajo que se hizo en mi hospital, y demostraron pues que es uno, que es factible el procedimiento, dos, que es seguro, y tres, que brinda ventajas. Pero ahí hay un sesgo. ¿Qué sucede? Sesgo. ¿Qué sucede? Que la laparoscopía, ¿en quién lo vas a hacer? ¿En el que esté con una obstrucción severa o una obstrucción leve? Entonces, los que tienen obstrucción severa terminan con corte, y los que tienen obstrucción leve, laparoscopía. Los resultados, ¿dónde van a estar mejor? En el leve, pues, pero no por el procedimiento, sino por el leve. Ahí es el sesgo. ¿Ya? Entonces sí puedes usarlo, pero solamente en obstrucciones drenadas y que no tienen riesgo de lesión intestinal. ¿Ya? Ahí están las guías y el grado de evidencia también del uso de la gasografía. Sí, ha salido es el grupo italiano de Catena y Di Saverio, que es los mismos que han hecho el consenso de Bolonia. O sea, este es diferente que el de Bolonia. Sí. A partir de Bolonia ponen esos niveles de evidencia, ¿ya? Pero yo les sugiero que lean el consenso de Bolonia. Creo que el consenso es de 2017. Claro, Pero este es 2002. No, es el mismo grupo, Catena y Di Saverio. Ya. Ah, Catena de Isabel. O sea, Di Saverio hizo con el grupo italiano, que son los que han hecho muchos trabajos y guías de la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia. Por eso digo, es el mismo grupo, y ellos primero plantearon las guías de las europeas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Del este, le llamaron, ¿no? Y después ya se juntaron, hicieron un consenso. Pero eso fue en 2015. Y después hay las actualizaciones, o le llaman los updates, ¿no? O sea, el consenso ya pasó, pero eso no quiere decir que no esté vigente, ¿no? Porque hay actualizaciones siempre. La obstrucción persistente definitivamente pues lleva a cuadros que no pueden dar manejo conservador, ¿no? Tienen que hacer la cirugía ya en este caso. Ya saben que la obstrucción por adherencia es la más frecuente. Y uno de los cuadros más dramáticos es la obstrucción postoperatoria. ¿Por qué? Porque es difícil diagnosticar. Un paciente que tiene una incisión, una herida quirúrgica, pues va a tener dolor. Si hay distensión, pues es producto de la cirugía gastrointestinal, acúmulo de gases. Entonces eso distorsiona muchísimo las decisiones, ¿no? Entonces la obstrucción postoperatoria es un tipo diferente de obstrucción, así no podemos utilizarle Bolonia para esto, ¿entienden? Hay que tomar decisiones de manera diferente. Puede tener hilio paralítico. Ya. ¿Cómo diagnosticas una obstrucción postoperatoria? Un paciente que después de 72 horas no tolera los alimentos o tiene un drenaje por zona nasogástrica mayor de 300 centímetros cúbicos de características intestinales. No hay ruidos tiroideos y no realiza deposiciones. Entonces es un paciente que pasó de hilio adinámico o hilio postoperatorio a la posibilidad de tener una obstrucción postoperatoria. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción postoperatoria? No. Esa es la gran diferencia. Ya pasamos el hilio paralítico, acuérdate, 72 horas hilo paralítico y ahora estamos con una obstrucción postoperatoria. Volvulación. Abscesos. Adherencias en 72 horas. Hernias. No, dehiscencia. De licencia. Dehiscencia. De licencias que se ha abierto pero no somos. O una lesión olvidada. Pero si se ha abierto también una peritonitis. Y la peritonitis se da obstrucción postoperatoria. ¿Me entienden? O sea, la causa de obstrucción intestinal postoperatoria no es una obstrucción del intestino, sino muy probablemente es una respuesta refleja a una sepsis intraabdominal. Por la dehiscencia. Por la licencia. Dehiscencia, sepsis. Así es. ¿Ya? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Por eso es que tienen que manejarlo de manera diferente. En algunos casos puede ser una volvulación parcial, ¿no? Porque han hecho la anastomosis y de repente se ha quedado media torcida el asa,
Hoy, en el momento de hacer la ostomía, no se han percatado del borde antimesentérico y está media girada, entonces puede tener una volumentación parcial. Puede tener hernias internas, pero ese es ¿cómo se llama? El consuelo del tonto, ¿no? O sea, sí, no, está obstruido, sí, pues le hemos tratado el estómago, hemos hecho la reconstrucción, pero de repente es una hernia interna. Ya saben que eso no es, ¿no? Entonces, eso es lo más infrecuente. Entonces, ¿por qué? Porque el cirujano, sobre todo el cirujano mayor, el cirujano que hace cirugías muy, muy grandes, ¿no? Que tiene alta capacidad resolutiva, es un cirujano que es muy difícil que acepte que ha tenido un fracaso. Entonces pasa muchas etapas. La primera etapa es la de negación. Es un resfriado. He estado así. Sí, exactamente. Entonces el ego por delante. O sea, niega. Y muchas veces esa etapa es más que suficiente para perder el paciente. La otra etapa es la de huida, ¿no? ¿Sabes qué? No, ya muy tarde. No, sí, vamos a hacer otra cosa. Hay otro paciente para operar. ¿Entienden? O sea, se sale del problema, se oculta del problema, ¿no? Ya, y la tercera etapa, pues ya no solamente es negación, es huida, ¿no? Sino ya es una etapa pues de depresión, ¿no? Que se da cuenta que la cosa ha ido mal, ¿no? Y sí, pues doctor, usted me operó, doctor, y está con los intestinos, que sale secreción intestinal y todo eso, entonces ya es el drama, ¿no? Entonces de ahí viene la depresión. Entonces, sí, lo que hay que hacer es asistirlo al colega, ¿no? A todos nos ha pasado, pero siempre hay que estar cerca, ¿no? No se consideraría como negligencia. Mira, negligencia, imprudencia, impericia son términos legales que pueden darse, pero el error médico no es una negligencia, ¿no? Entonces, todos somos humanos y podemos fallar, pero somos humanos y debemos reconocer nuestros errores. Ahí viene el problema, ¿no? Pasas a ser negligente cuando sabes que has fallado y ocultas la información o no. Esa es una actitud negligente, ¿no? Una actitud que no reconoce el problema, ¿no? Puede ser también una impericia, es decir, pues es un paciente muy difícil de operar y tú no sabes operar esto porque no tienes volumen cirujano, no tienes volumen institución, es decir, no operan nunca estos casos, pero se ha presentado y dice, bueno, esa es mi oportunidad para demostrar que puedo hacerlo, pero de repente no estás capacitado, entonces eres imprudente, ¿no? Y lo que haces es errores, pero por la imprudencia, ¿no? Entonces podemos hablar mucho de los términos legales, pero lo que quiero que ustedes entiendan bien es que hay que reconocer, ¿no?, cuando un paciente está complicado. Y la complicación posoperatoria, la obstrucción posoperatoria, nos dice y nos advierte que el paciente tiene problemas que no están relacionados directamente con una obstrucción, sino con otra causa de la misma. ¿Ya? Sí, eso ¿Mm? no queda ahí bien la función. Claro. Abscesos abdominales o de dehiscencia también, ¿no? Indicaciones de reintervención. Cuando tenemos una obstrucción completa, evidencia de sepsis, no se olviden de eso, y un ilio prolongado, muy prolongado, o sea, 3 días, 4 días, 5 días. A veces lo que se hace, y eso también me ha pasado en el hospital, el paciente está obstruido, está deshidratado, bueno, ¿sabe qué? Pone su NPT, listo, que no coma, 10 días que no coma. En algunos casos sí da resultado porque son pacientes que han tenido mucho manipuleo, son muy difíciles de hidratar y se puede resolver solamente con reposo. Pero en la mayoría de los casos, pues, estás dejando una bomba de tiempo ahí, ¿no? Primero tienes que resolver la obstrucción y después ya darle el que no coma y tú tengas cómo soportarlo, no quiere decir que hayas solucionado el problema. Te estás escapando del mismo.
Tratamiento quirúrgico, la desobstrucción o la desvalvulación o la liberación de adherencias. Tratamiento etiológico, cuando sacas el tumor, por ejemplo. Y restaurar la continuidad cuando haces una anastomosis, ¿no? Y haces la resección y anastomosis, ¿no? Cuando tienes una asa comprometida, ¿no? Entonces está negra, está con isquemia, entonces tienes que resecarlo, ¿cierto? Ahora, los parámetros para hacer una anastomosis ya se los he dicho hasta el cansancio, ¿no? Cuando está hipoperfundido el paciente no deben hacer anastomosis, ¿no? Sobre todo en emergencia. En cirugía electiva cuenta pues la desnutrición, el fumador, el obeso, el diabético, el cardíaco, pero en cirugía de emergencia cuenta básicamente 3 cosas: el estado de hipoperfusión, las comorbilidades no tratadas y la edad. 90 años con diabetes no tratada y encima ha sangrado 1500, entonces está hipoperfundido. O es un paciente que está con inotrópicos, no hagan anastomosis. Así vean las asas muy bien, ¿no? Y en líneas generales, si ustedes tienen una asa intestinal en buen estado, luego de la resección, el paciente está en buen estado y el terreno está relativamente limpio, no hay mucha contaminación, entonces corresponde una resección y anastomosis. Pero si encuentran ustedes un paciente en muy mal estado, ¿no? Y hay una grave contaminación severo, ¿no? Y además de eso, el asa está necrosada, ¿no? O ha estado perforada, entonces mejor hacer una ostomía, ¿no? Y entre esas dos, pues siempre pueden tomar alguna decisión, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? No, creo que ya acabo. Esa es la obstrucción, la anastomosis de intervención de Harman, ¿no? Que no solamente se hace para colon, ¿no? Porque Harman la diseñó para el colon cuando era cáncer de colon, del recto sigmoide, pero se puede utilizar también para otras partes del intestino, ¿no? Bueno, la colectomía subtotal, eso lo vamos a ver mejor en la parte de cáncer de colon, ¿eh? Y el módulo que ya les mencioné, cuál es la fisiopatología, quién se presenta y cuándo hacer, pues, y se cumple lo mismo, ¿no? Si tienen un paciente que está en muy mal estado y el asa está bien, entonces pueden desvolvularlo y se acabó. Endoscópicamente, si se lo permiten, o si no, quirúrgico. El paciente está en muy mal estado, pero el asa está buena. Está torcida, pero está buena. Pero si el paciente está en muy mal estado y el asa está en mal estado, hay que resecarlo. Sí, lo reconstruyes si es que logras mejorar su estado clínico. Si no, ostomía, ¿ya? Lo fácil no siempre es lo mejor. Lo fácil es que a todos colostomía, ¿no? Entonces hay unos cirujanos en mi hospital que dicen, somos vólvulos, después somos colostomía, porque a todos les hacen colostomía, no es lo correcto, ¿no? Porque tú haces colostomía y estás agregando una morbilidad altísima al paciente. Pero imagínense ustedes vivir haciendo deposiciones por acá. Eso tiene que pensar en el paciente se queda así, y a veces por meses o años. Entonces, y va a tener que reconstruirse, es decir, va a tener que ser sometido a otra cirugía de riesgo para una anastomosis colocolónica, ¿no? Y no es tan sencillo. Entonces, si es que pueden evitarla, pues háganlo. Vólvulo que se puede, ¿dónde se puede presentar? En las zonas móviles del colon. ¿Cuáles son? Sigmoides, transverso y ciego, ¿ya? El resto no es móvil, así que es muy difícil pues que se volvule porque tiene que torcerse sobre su eje, ¿ya? Otras causas: divertículos, vólvulos, insususcepción, son causas de obstrucción intestinal también, ¿ya? La obstrucción mecánica, esto ya les he mencionado, ¿no? Todas las partes que se dan: resección y anastomosis, puede hacer el colon derecho, colon izquierdo, transverso.
y aquí está pues la obstrucción del intestino delgado, y manejo, NOM es manejo no operatorio, ¿no? 72 horas, hacer el estudio contrastado, y de acuerdo a eso, pues seguir con manejo no operatorio si resuelve, y si no, cirugía. Y ahí está, ¿no? La cirugía puede ser abierta o puede ser por laparoscopía. Ya saben que tienen que tener signos clínicos que no sean muy severos, ¿no? Y que puede ser procedimiento muy bien realizado e instalado el neumoperitoneo, y tiene que tener pericia, obviamente, lo que es laparoscopía en emergencia en general, salvo el apéndice, ya se considera laparoscopía de avanzada. Es decir, tiene que tener entrenamiento en sutura, nudos, laparoscópico, disección laparoscópica, uso de selladores de vaso, etc. ¿Ya? Y ya saben que tienen que hacerlo en el menor tiempo posible. Por lo tanto, tienen que tener entrenamiento. ¿Por qué? Porque en emergencia no pueden demorarse mucho. ¿Ya? La tomografía, pues cuando hay obstrucción o suboclusión, las decisiones son diferentes, ¿no? En el caso de una obstrucción completa de colon, por ejemplo, va a cirugía de emergencia. Y si es una dilatación menos de 10 centímetros, va al uso de contraste, ¿no? Una endoscopía para ver si se resuelve. ¿Ya? Listo. Descansito. Sí, por favor. 5 minutos, ¿ah? Falta que te grabó nada. Ay, qué bendición.